Jude Bellingham es el centro de atención en la final de la Champions League porque va a enfrentar a quienes hasta hace muy poco eran sus compañeros. Pero no es primera vez que pasa algo así, ni la segunda, ni la tercera, ni la cuarta, ni la quinta. A continuación, todos los antecedentes en que un futbolista enfrentó a su ex equipo y a sus ex compañeros en la final de la Champions. La primera vez ocurrió en 1959, cuando el atacante francés del Real Madrid, Raymond Kopa, enfrentó a sus ex compañeros del Stade Reims en la final de la Champions League. De hecho, esa era una reedición de la primera final en la historia de la Copa de Europa, la jugada 3 años antes y en la que Kopa cayó 4-3 ante su equipo del futuro. 3 años después, Kopa, ganador del último Balón de Oro, ya estaba en el otro bando. El bando que con él y sin él ya desde entonces siempre ganaba. Giovanni Van Bronckhorst era un mediocampista del Glasgow Rangers que a los 26 años fue fichado por el Arsenal a razón de 8 millones de libras. El neerlandés estuvo 2 años a las órdenes de Arsène Wenger, tiempo suficiente para romperse los ligamentos de la rodilla, ganar la Premier League en 2002, la FA Cup en 2003 y justo cuando en Highbury empezaban por fin a aprenderse su apellido sin dislocarse la lengua, se fue al Barcelona porque al Arsenal no le servía. Miren, Laporte era el más flaco de los tres. Bueno, con Frank Rijkaard, recuerden ese nombre, Van Bronckhorst se afianzó en la que sería su posición para el resto de su carrera, lateral izquierdo. 3 años después, se encontró en la final de la Champions League con sus antiguos empleadores. 9 de los 11 titulares del Arsenal habían sido sus compañeros de equipo. Van Bronckhorst jugó una final notable y se coronó campeón de Europa contra los ex que no le habían tenido suficiente fe. El lateral derecho Hugo Ibarra, leyenda del Boca Juniors de Carlos Bianchi, fue fichado por el Porto, donde apenas pudo jugar 20 partidos. A José Mourinho no le gustaba, prefería 1000 veces a Paulo Ferreira, así que Ibarra tuvo que irse en condición de préstamo al Mónaco. Ahí le anotó en semifinales al Chelsea, con la mano por cierto, y jugó la final más improbable de todos los tiempos en contra del Porto, más que su ex equipo, el club que aún le pagaba el sueldo. Pero lejos de poder demostrarle a Mourinho lo equivocado que estaba, el Mónaco de Ibarra fue aplastado. Álvaro Morata surgió en el Real Madrid, pero no saltó a la fama en el Madrid, sino en la Juventus. De hecho, se consagró en las semifinales de la Champions League jugando contra el Real Madrid, cuando en 2015 básicamente se encargó de eliminar a su ex equipo y con ello se ganó la beca para una última oportunidad en el Santiago Bernabéu. El delantero español no estaba cedido en Italia, sino que había sido traspasado a la Juventus, pero su contrato incluía una cláusula de recompra que Florentino Pérez no titubeó en ejecutar. Su ansiado regreso duró tan solo un año y fue el mejor de su carrera. Morata metió 15 goles en liga que todavía siguen representando su temporada más productiva. Era un elemento útil en el Real Madrid, pero no lo suficiente como para ser titular en la final de la Champions League contra quienes habían sido sus compañeros las 2 temporadas anteriores. Pero no se crean tampoco que Morata viajó a la final de Cardiff solo para comprar souvenirs. No, lo vio en la banca hasta el minuto 89, cuando el partido iba 3-1 a favor, y entró al campo para colocarse en la mejor posición de todo el maldito estadio y disfrutar del 4-1 de Marco Asensio. De puritito milagro no lo invalidaron por fuera de juego. Y fue así como Álvaro Morata ganó la Champions League en la final contra sus ex. Una vez en el tiempo, Cristiano Ronaldo y Gerard Piqué reían juntos en los entrenamientos. Por Dios, qué bien se la pasaban. Sir Alex Ferguson lo trataba como solo hacía con sus nietos consentidos. En la cancha no jugaba mucho, apenas 12 partidos de Premier League en 2 años, 6 de ellos
en el cuadro titular, pero sin duda Piqué era el alma en los entrenamientos del Manchester United. En 2008, el joven catalán ganó la Premier League y aunque no estuvo convocado a la final de Moscú, también ganó la orejona a pulso, pues había sido titular en 3 partidos. Encima, anotado 2 goles a la Roma y al Dinamo de Kiev. La siguiente temporada, Piqué volvió a ganar la Champions League, pero esta vez vestido de azul y grana, los colores de su casa. Esta vez no solo había entrado en la convocatoria, sino que ya era titular indiscutible en su nuevo equipo tras la lesión de Rafa Márquez. Sus ex compañeros del United se tallaban los ojos. ¿Era aquel el mismo payaso que los hacía reír en los entrenamientos? Sí, exactamente el mismo que ahora, un año después, en mancuerna con Carles Puyol, les cerró el acceso al gol en la gran final disputada en el Olímpico de Roma. Edgar Davids jugó en el Milan entre 1996 y 1998. Pasó de noche, ni siquiera usaba lentes y por lo tanto a nadie le llamaba la atención. 5 años después, ya en su calidad de leyenda de la Juventus, Davids se enfrentó en la final de la Champions League al club al que defendió solamente 30 veces. Pero cuando el mediocampista neerlandés se puso las gafas, solamente pudo reconocer a Paolo Maldini, a Alessandro Costacurta y a su compadre Seedorf de cuando salieron campeones con el Ajax. El resto de sus rivales aún no llegaban al Milan cuando Davids pasó de puntitas por San Siro. Aparte de haber disputado 105 partidos con la selección brasileña, estadística que lo coloca en un puesto histórico en la Canariña, Lucio fue piedra angular del mítico Bayer Leverkusen que acabó perdiéndolo todo. El defensa central se fue al Bayern Múnich como tantos otros miembros de aquel equipo y comandó 5 temporadas la saga del club bávaro, en el que ganó 3 Bundesligas y 3 Pokales, pero donde no pudo volver a jugar una final de Champions League como aquella que había perdido en 2002 contra el Real Madrid, en la que por cierto fue el anotador del 1-1. En 2009, el Bayern decidió deshacerse del que era uno de sus capitanes y lo malvendió por 7 millones de euros, ganga histórica. El Inter de Milán de José Mourinho dijo grazie, prego. Junto a Walter Samuel, Lucio formó una pareja histórica que ganó la Copa Italia, la Serie A y, por supuesto, la Champions League, en cuya final el Inter de Lucio se encontró a quienes habían sido sus compañeros durante las últimas 5 temporadas. La gran diferencia de ese partido fue que Martín de Michelis y Daniel Van Buiten hicieron agua en el equipo de Luis van Gaal. ¿Dónde carajos estaba Lucio? El brasileño estaba, para mala suerte del Bayern, en el equipo de enfrente. En la celebración, presa de la euforia y la tristeza al mismo tiempo, Lucio tuvo un gesto conmovedor al besar la bufanda de su ex equipo. Tanto morbo como ver a un jugador enfrentar a su ex equipo en una final de Champions League me causa ver el duelo de naciones para ver quién tiene más suscriptores en este canal. Gana México, eso es obvio, con el 38%, pero Argentina tiene números históricos. Está llegando casi al 10% en ese duelo que es siempre apasionante contra los suscriptores colombianos, que por ahora están rezagando en tercer lugar. Luego tenemos empate técnico, alrededor del 5% están Estados Unidos, España, Perú, Chile. Gracias a todos. Suscríbanse los que no lo han hecho, promocionen el canal aquellos que no lo han hecho lo suficiente para ver qué país crece más en el siguiente mes. Kingsley Coman nació en París. A los 8 años lo pescó el Paris Saint-Germain y una vida más tarde, o sea 8 años después, cumplió su sueño de debutar en el primer equipo. Coman disputó 4 minutos contra el Sochaux, 8 minutos contra el Bordeaux y 27 minutos contra el Montpellier. Esas fueron todas las oportunidades que tuvo el canterano, que eso sí, para términos oficiales, fue 2 veces campeón de la Ligue 1. Coman se fue un año a la Juventus, donde ganó el Scudetto, la Copa Italia y perdió la final de la Champions League contra el Barcelona. A continuación, Bayern Múnich. 5 temporadas, 5 títulos de la Bundesliga, 3 Pokales. Esto hasta agosto de 2020, cuando tenía 24 años y sumaba ya 17 títulos oficiales, pero le faltaba uno. 6 años después de que le cerraran las puertas en el equipo de su vida, Coman se encontraba con el Paris Saint-Germain, ni más ni menos que en una final de UEFA Champions League. En el renovado equipo rival,
ya solo quedaban 4 de sus excompañeros de vestidor: Thiago Silva, Marquinhos, Presnel Kimpembe y Marco Verratti. ¡Ay, Dios! La final con más intimidad de la historia, a puerta cerrada. Un solo gol la definió, y entre los 30 futbolistas que tomaron parte, 22 titulares y 8 suplentes, no me van a creer quién fue el que metió el gol. Kimmich entra por encima de Kimpembe y Thiago Silva. Coman de cabeza sentencia a su club del alma. Oigan, Coman había anotado solo 7 goles en esa temporada y 33 en toda su ya para entonces dilatada carrera marcada por lesiones que casi lo retiran del fútbol. Han pasado 4 años ya y Coman solo ha metido 30 goles desde entonces. No es lo que se dice un goleador nato, y de cabeza solo 6 en toda su carrera, pero ese gol le salió así. Por cierto que Juan Bernat, compañero de asiento predilecto de Coman en la banca del Bayern, jugó aquella final contra sus ex compañeros en el bando equivocado. El lateral español se había cambiado de equipo en 2018, o sea, 2 años atrás. Otro que se vacunó sabroso a su ex equipo en la final de la Champions League fue Paulo Sousa. De hecho, el mediocampista portugués no era el único ex juventino de aquel Borussia Dortmund en la final de 1997. El ídolo histórico del club, Andreas Möller, había jugado 2 años en la Juventus, donde ganó la Europa League, pero sus memorias de Italia no estaban tan frescas como las de Paulo Sousa, que apenas la temporada anterior había ganado la Champions League con la vecchia señora, y de todos modos decidieron mejorar el equipo con Zinedine Zidane. Digo, ni cómo culparlos, ¿verdad? Pero bendito fútbol. Juventus contra Borussia Dortmund. Zinedine Zidane contra Paulo Sousa, y contra todo pronóstico, el Borussia Dortmund se llevó la final más dispareja de los tiempos modernos, y lo consiguió con 2 figuras que en realidad eran desechos de su rival. Entre 1997 y 2001, Filippo Inzaghi jugó 165 partidos con la Juventus y anotó 89 goles. Fue compañero de Alessandro Del Piero, de Daniel Fonseca, de Darko Kovacevic, de David Trezeguet, pero las 4 temporadas de Bianconero, Pippo fue el máximo goleador de la Juve. Eso sí, ganó tan solo un Scudetto cuando recién aterrizó en Turín en 1998. Se dice que no tenía química con Del Piero, y el Milan aprovechó para llevárselo en 2001 y presentarle a Andrei Shevchenko. Al segundo año en el Milan, Pippo se encontró en la final de la Champions League con sus antiguos camaradas, que lo anularon en una final espantosa. Ni Inzaghi ni nadie hizo nada, pero al final, como manda la historia, Pippo salió campeón contra sus ex. Siempre pasa lo mismo. Bueno, no siempre. Si te llamas Gonzalo Higuaín y una nube negra te acompaña a todas partes, pues entonces no. Habían pasado ya 4 años desde que Pipita había abandonado al Real Madrid. Su gloriosa etapa en el Napoli había quedado en el pasado, y sin embargo, en el equipo rival había pocas caras nuevas en aquella final de la Champions 2017. Higuaín se topó enfrente con sus compañeros de siempre: Sergio Ramos, Rafael Varane, Karim Benzema, Cristiano Ronaldo, Casemiro, Marcelo, Luka Modric. En el 1-1, Pipita asistió a Mario Mandžukić en el mejor gol que ya nadie recuerda en la historia de las finales de la Champions League, el que estaría al nivel de Zidane en 2002 y Gareth Bale en 2018, de no ser porque no sirvió para nada. Si no hay quien recuerde el gol, imagínense al autor del pase. En fin, que Gonzalo Higuaín no pudo ganarle la Champions League a sus excompañeros. Pero no sean malos con Higuaín, ni que fuera el único. Lo mismo le pasó 17 años antes al portero del Valencia, Santiago Cañizares, canterano del Real Madrid, que pasó por Elche, Mérida y Celta, hasta que por fin en 1994, a los 25 años, lo repescaron, pero solo para ser suplente, primero del abuelo Paco Bullo y después del alemán Bodo Illner. Así estuvo Cañizares 4 temporadas. En la última le ganó la titularidad a Illner, pero a la hora buena, en la final de la Champions contra la Juventus, por ejemplo,
el entrenador Jupp Heynckes prefirió a su compatriota. Para acabar pronto, a Cañizares lo ningunearon feo en el Real Madrid hasta que cumplió 30 años y por fin decidió largarse. Ahí es cuando empezó su cuento de hadas. Cañete se volvió rubio en Valencia, ganó 2 veces la Liga, una Europa League, una Copa del Rey y jugó 2 finales de la Champions League, la primera de ellas en 2000, 2 años después de haber dejado al Real Madrid. Cañizares tenía la ocasión soñada para derrotar al club que nunca creyó en él. Se reencontró con viejos amigos como Iker, Redondo, Morientes, Caranca, Roberto Carlos y Raúl, mismos que en la gran final de la Champions le pasaron por encima sin piedad a su Valencia. Otro al que le tocó perder en contra de sus ex compañeros fue a Jean-Pierre Papin, y a él debió costarle todavía más digerirlo porque jugaba con los super favoritos en la final de la Champions League 1993. El delantero francés había ganado 4 títulos de liga consecutivos con el Olympique Marseille. Además, el Balón de Oro que lo acreditó como mejor jugador del mundo en 1991. Como tal, fue el fichaje estrella del todopoderoso Milan. Papin y Van Basten fueron en esa su primera y única temporada juntos, un dueto letal. Pero el ultraconservador Fabio Capello decidió sentar a Papin en la final contra los que hasta hace un año habían sido sus compañeros. Prefirió alinear a Daniele Massaro. Háganme el favor. ¿Se imaginan el Balón de Oro a la banca en la final de la Champions League? Papin entró al campo al minuto 58 y no pudo evitar la sorprendente derrota del Milan ante la, más tarde se sabría, bola de corruptos de su ex club. El Chelsea de Roberto Di Matteo, aquel responsable de la gran campanada de este siglo cuando venció al Bayern Múnich, que estaba en su casa y con su gente, alineó en su equipo titular al portero Petr Cech, al lateral izquierdo Ashley Cole, al medio de contención Obi Mikel, al capitán Frank Lampard, al delantero Salomón Kalou, a la leyenda Didier Drogba y hasta al irrelevante Ryan Bertrand. Además, también estaba ahí John Terry, suspendido pero que levantó la copa. Todos ellos viejos conocidos de Arjen Robben, que en esa final falló un penal ante sus ex compañeros que todavía no lo deja dormir. Ni el guionista más pacheco se hubiera inventado esta historia, así que saquen las palomitas porque ahí les va. En 1987, Silvio Berlusconi tomó las riendas del Milan. Fichó entre otros a Marco Van Basten del Ajax, a Ruud Gullit del PSV Eindhoven y a Carlo Ancelotti de la Roma. Con ellos, más los canteranos Franco Baresi y Paolo Maldini, el Milan por fin ganó el Scudetto. No había ganado nada de nada en 9 largos años de crisis que habían incluido 2 descensos. A la temporada siguiente, el Milan jugaba la Champions League y aquí es cuando aparece nuestro hombre, Frank Rijkaard, medio de contención. Se une a sus compatriotas con los que recién en aquel verano había ganado la Euro 88, el único título en la historia de los Países Bajos, y con ellos gana de inmediato la primera Champions League en siglos para el Milan, triturando 5-0 al Real Madrid de la Quinta del Buitre en la final adelantada y aplastando después al Steaua Bucarest. Rijkaard ganó 2 Scudettos y 2 Champions Leagues antes de volver al Ajax en 1993. Un año después, jugó el último partido de su carrera, condenado destino, final de la Champions League contra sus excompañeros Rossi, Maldini, Boban, Tassotti, Costa Curta, Donadoni, Albertini, Simone Baresi, Panucci, el único que no fue su compañero, y claro, el francés Marcel Desailly, el que había sido elegido para reemplazar a Rijkaard cuando ya no lo quisieron en el Milan. Sobra decir que el equipo italiano era mega favorito contra el joven Ajax, liderado por el veterano Rijkaard. Y también sobra decir quién ganó esa final de 1995. El último partido de la carrera de Frank Rijkaard fue de cine. Final de la Champions League contra sus excompañeros, con todo en contra, y campeón. El último antecedente previo al de Jude Bellingham fue el del interista Edin Dzeko, apenas el año pasado.
Claro que en su caso había pasado tanto tiempo que ya no se acordaba ni él de que un día fue delantero de su rival en la final de la Champions League. Tal es así que en el plantel del Manchester City ya no quedaba nadie, pero absolutamente nadie del equipo que Dzeko defendió por última vez en 2015. Pep Guardiola en 6 temporadas los había cepillado a todos. Algo similar a lo que 2 años antes pasó con Kevin De Bruyne en la final en la que perdió contra su ex equipo, el Chelsea. El único testigo que quedaba del paso del belga por el vestidor de Stamford Bridge 7 años antes de aquella final era el capitán César Azpilicueta. Real Madrid contra Borussia Dortmund pinta como una de las finales más disparejas de la historia, pero ¿qué ha pasado cada vez que en una gran final se enfrentan David y Goliat? ¿Cuál es el porcentaje de posibilidades que tiene el Dortmund si nos basamos en partidos similares a lo largo de la historia? Descúbranlo en este video. Encontraré el link aquí abajo en la descripción. Dejen sus comentarios porque los leeré allá, los leeré acá y nos vemos en la próxima entrega.